Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes en Radio Franja en la hora de San Bernardo y también a todos los que nos ven desde nuestro canal de YouTube del Seminario San Pedro Apóstol. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro obispo, Monseñor Juan Ignacio González, que nos va a hablar de un tema muy actual, muy bonito, muy importante. Vamos a hablar del Papa León y también del legado que nos ha dejado el Papa Francisco y cómo se da esa unidad entre los dos papados. Entonces, antes de adentrarnos en este tema tan bonito, tan importante, quiero darle paso a Monseñor, que es nuestro invitado en el día de hoy. Un gusto, Hernán, un gusto a Radio Franja, un gusto a los auditores de nuestras distintas plataformas que nos ven en la diócesis. Pocas veces nos toca vivir lo que hemos vivido estos días. Así es, Monseñor. Hay mucha gente que se siente muy tocada por esto, porque manifiesta de una realidad muy propia y muy fuerte de la presencia de la Iglesia en el mundo. Vimos morir a Francisco, enfermarse, complicarse. Lo vimos dar la bendición al mundo el día domingo de Resurrección. Lo vimos incluso subir el papamóvil. Exacto, salió en un esfuerzo que tiene que haber sido muy grande. Inmenso. Y en ese mismo día en la noche, el Señor lo llamó así, y quedamos sin papa. Sí, nos dejó a todos así sorprendidos. Y yo tuve la providencia de Dios muy particular de ir a un viaje a Roma justamente ese día, domingo, de Resurrección, en la noche, en la tarde, después de todas las celebraciones, y llegando a Madrid, prendo el teléfono en el avión, como pasa siempre, la gente se conecta, ¡pum!, se murió el Papa. Y yo iba a Roma, seguí mi viaje a Roma, la actividad que realicé se achicó y pude asistir en nombre de todos los obispos de Chile y de toda la Iglesia en Chile, también una cierta representación de los chilenos, al funeral del Papa junto con el señor cardenal Chomalí y el cardenal Celestino Aoz. Entonces, la impresión que me quedó a mí fue la siguiente, esa que cuenta la Sagrada Escritura, que cuando Pedro estaba preso. ¿Y qué hacía la Iglesia? Rezaba, oraba para que fuera liberado. Y nosotros, ¿qué hicimos? Empezar a orar. Primero por Francisco, recién fallecido, por su eterno descanso. En Roma hubo un novenario de misa que se realizaron en esos días que yo estuve allá, distintas entidades, pero siempre en San Pedro. Y luego empezó el cónclave. Y en pocas horas, porque el cónclave empezó un día miércoles y jueves en la mañana, fue primera votación de la tarde, ya apareció la fumata blanca y apareció un nuevo papa. O sea, se murió Pedro y resucitó Pedro, vamos a decirlo así. Exacto. Una cosa asombrosa. Y eso produce en la gente una expectación. ¿Quién se nos fue? Se nos fue el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. ¿Y quién llegó? El sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el obispo de Roma. Y esto no pasa en ninguna otra institución porque es una cosa completamente sobrenatural, completamente divina, que se junten 300 personas para conversar quién puede llevar adelante la Iglesia en estos tiempos, y que después de esos 130 y tantos que tienen menos de 80 años hagan una votación y lleguen a un acuerdo en pocas horas de quién tiene que ser, es algo completamente sobrenatural. O sea, como que el mundo vio que no solamente la Iglesia está viva, sino que la Iglesia tiene una historia, una manera de proceder verdadera, profunda, que hace que nunca estemos solos. Por eso yo he insistido mucho en esta idea que Pedro nunca nos deja. El Señor nunca nos deja, el Señor nunca nos abandona y siempre está su vicario con nosotros. La pregunta que me hacía Hernán era, ¿y quién es Pedro? Exacto, yo quiero, como para adentrarnos ya en este tema, qué bonito, qué provincial lo que usted nos contaba, esa experiencia que pudo tener en Roma, y ahí pues usted nos mostraba que se unieron a rezar por el Papa, también se ve con todo esto muy bien la unidad de la Iglesia, pero bueno, ahí para entrar,
¿Cuál es la importancia que tiene el Papa para nuestra Iglesia? Fíjate que te voy a leer lo que dice nuestra legislación en la Iglesia, que es un resumen muy acotado de quién es el Papa. ¿Ya? Perfecto. Dice, el obispo de la Iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro. Primera idea. Primer El punto. Papa es el obispo de la Iglesia de Roma. Como yo soy el obispo de San Bernardo, él es de la Iglesia de Roma. Pero resulta que Roma es la que ocupa el primer lugar en la Iglesia, porque fue la sede de ¿quién? De Pedro. Pedro. Y dice la Iglesia, Pedro, dice, dejó ese encargo suyo singularmente a otro, Pedro Lino. Sí. También fue obispo de Roma. Y la Iglesia siempre creyó, sostuvo y hoy día sostiene que el que es obispo de Roma es el primero entre los apóstoles, como fue Pedro. Como Pedro. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los sucesores de los obispos. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? O sea, humildemente, con todas las imperfecciones que uno tenga, yo soy sucesor de uno de los apóstoles. Pero Pedro es sucesor, el Papa León es sucesor de Pedro. Yo soy sucesor de los apóstoles, del cual en algunos casos incluso puede llegar a saber, en el caso mío no sé exactamente cuál. Dice, que encomendó seguramente a Pedro primero entre los apóstoles y que había de transmitirse a sus sucesores, o sea, que esa primacía, función primacial, el primero, se transmite a sus sucesores, que son ¿quiénes? Los obispos de Roma. Así es. Y esa persona es cabeza del colegio de los obispos, o sea, los obispos romanos son un colegio que cuando se reúne se llama un concilio. Y ese concilio solamente puede reunirse con Pedro a la cabeza y presidido por Pedro. No existe sin su cabeza. Increíble. Segundo, dice, es vicario de Cristo. Vicario es una palabra que significa que hace las veces de otro en una determinada función. Por ejemplo, lo entendemos mejor en nuestra diócesis, dijimos, el vicario general. ¿Qué hace? Actúa en nombre mío en todas las cosas que no son propias y exclusivas de la potestad del obispo. No puede él ordenar a un sacerdote, por ejemplo. Claro. Ya. Pero aquí, en este caso, es vicario de Cristo, Nada más y directamente. nada menos. Como lo es también vicario de Cristo en su diócesis, un obispo diocesano. Pastor de la Iglesia en la tierra, universal de la Iglesia universal en la tierra, el cual por tanto tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que no vamos a explicar aquí qué significa, va unida directamente al cargo de obispo de Roma, suprema, máxima, plena, inmediata, universal en la Iglesia y que puede ejercer libremente. ¿Qué significa en definitiva? El punto de unidad del colegio apostólico es Pedro, el punto de unidad de la Iglesia es Pedro y por lo tanto nosotros católicos vivimos en comunión con Pedro. Incluso para ser obispo hay que estar en comunión con Pedro. Si un obispo es ordenado y él tiene opiniones o vive de manera que contraría lo que enseña Pedro, puede llegar a seguir siendo obispo, pero no católico. No católico. Por lo tanto, para nosotros católicos, la figura del Papa no es una figura que alabemos por la persona, aunque haya grandes papas, como ya hablaremos, Papa Francisco, Papa Juan Pablo, Papa León, Papa Benedicto, sino que por quién representa. Es la continuidad de la fe de Jesucristo entre nosotros. Muy bien, Monseñor. Ahí vemos la importancia que tiene el Papa en nuestra Iglesia, que no es algo accesorio, algo más, sino que es algo fundamental. Ahora, pasemos a una siguiente pregunta, ya para adentrarnos un poco en el tema que queremos desarrollar en el día de hoy. Primero quiero que le contemos un poco a los que nos escuchan, a los que nos ven, ¿qué legado nos ha dejado el Papa Francisco? Muy interesante pregunta. Tuvimos la gracia inmensa de conocer al Papa Francisco muy de cerca, porque
podemos decir que nos ayudó mucho a salir de dificultades que habíamos tenido en Chile. Yo rescato pocas cosas que son, pero son muy densas, muy importantes. Recordemos que él mismo, al poco de llegar, nos llamó al año de la misericordia. Ese es un tema en el cual tendremos que seguir profundizando. Todos sabemos que Dios tiene muchos atributos, todos, pero quizás algunas veces no habíamos dado tanta importancia a la misericordia de Dios como un atributo divino esencial, que tiene que ver con nosotros, con nuestra pequeñez, con nuestra... Y el Papa Francisco llegó a un mundo roto por guerras, por divisiones, por herencias de conflictos, y yo pienso que ya era una idea que venía de Juan Pablo y hasta presente, muy presente en Benedicto también, pero él quiso poner un punto central en la misericordia, o sea, en esa capacidad de Dios de perdonar, de acoger, de recoger a un mundo, a personas como nosotros, que muchas veces nos hemos apartado de él, que vivimos en situaciones críticas, que vivimos en situaciones de vulneración, que vivimos en situaciones de división. Y entonces, para mí, este fue un punto muy específico que el Papa puso y que lo manifestó inmediatamente en el Año Santo. Me acuerdo esa bula con que nos convocó, que nos hacía mirar el rostro de Cristo, que mira con amor. Su mismo lema, ya lo miró con misericordia, quizá venía, cada papa tiene su fisonomía, su manera. Lo que leímos antes es interesante, la pregunta que me hiciste antes, porque dice, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Es un hombre como nosotros, pecador y santo a la vez, que busca guiar la iglesia, pero después tiene su fisonomía propia. Entonces, los que son más mayores que nos están viendo y se recuerdan, por ejemplo, del Papa Pío XII, una figura así, ¿no? Otro. O después Juan XXIII, bonachón, simpático, bueno para la talla, para reírse, un gordito muy... O Pablo VI, que era también, o Juan Pablo II, que fue una visión distinta, 20 y tantos años de episcopado, y pasar después a Benedicto, un profesor, un maestro, que todo lo que se decía se entendía perfectamente porque tenía una mentalidad propia de un académico, y después pasar a Francisco, de América, de un país cercano a nosotros, de nuestro propio continente, en que con todas estas maneras de hacer que tenía y de comparar, nos abrió muchos horizontes. Ya no sigamos balconeando, o sea, mirando por el balcón lo que pasa en el mundo, ¿ya? Hay que dejarse primerear por el Señor, o sea que Él nos buscó primero. Son todas cosas que están en la fe de la Iglesia, ¿ya? Hay que salir, no hay que quedarse aquí, hay que salir a buscar a la gente. Entonces, la primera cosa es la misericordia. La segunda cosa que yo rescato, que una cosa que Él tenía muy metida dentro, que a mi modo de ver es el respeto a la dignidad de la persona, ¿ya? En un mundo donde llegó el Papa había, y hay todavía, pero hay muchas faltas y atropello a la dignidad de la persona, no solamente las que son evidentes, ¿no es cierto?, sino que atropello a la dignidad de la persona, de la mujer, de los niños, de los jóvenes. Y él saltó con fuerza en esto, y fue muy exigente, y fue muy duro, en dos sentidos. Primero, exigiendo a la Iglesia misma que actuara con fuerza para terminar cualquier expresión que en su seno manifestara esta falta de dignidad, y particularmente un tema que estuvo siempre presente en su pontificado, que partió ya con mucha fuerza en Benedicto, el tema de los abusos. O sea, nadie tiene ese derecho a ser abusado, ni físicamente, sexualmente, ni de conciencia, ni abuso de poder.
cada uno tiene que saber ejercer su autoridad. Y le dio muy duro a eso porque le tocó muy duro. Tocaron casos como, veníamos saliendo del caso de Irlanda, de Estados Unidos, tocaron casos como Chile, después en países europeos, informes. Y tiene la gran gracia en esta materia de que dos cosas, nos puso el acento en las víctimas, o sea que aquí, más allá de las medidas correctivas que hay que hacer, porque hay errores que se meten en la formación de la gente, etcétera, etcétera, preocúpense del que fue herido. Como en una guerra. Claro, lógico. Mire, ya terminó la guerra, vamos para la casa. Un momentito. Claro. Hay un montón de gente que está herida. Hay que atender a las víctimas. Entonces, exactamente, eso es una cosa. Y la otra cosa que abrió este tema a nivel mundial. Y nos hemos dado cuenta, al irnos metiendo, que este tema está en la iglesia, porque está en la sociedad. Y la iglesia tiene que ser la que lo lleve a la sociedad y le ponga coto. Y hemos visto que en muchos países del mundo, incluido el nuestro, han salido grandes iniciativas estatales para también poner una medida, un coto a esta realidad del abuso que se da en la familia, se da en la sociedad civil, se da en muchas partes. Eso es otro bien inmenso que el Papa dejó como legado y que hay que continuar. Después de su encíclica yo siempre rescato una cosa que a la gente le cuesta un poco aceptar, a determinada gente, que son todo el tema de mirar el mundo, claro, al servicio nuestro, pero tenemos que cuidarlo. Claro. Dice el libro del Génesis que Dios puso a Adán y Eva en el paraíso para que lo trabajara y lo custodiara. Custodiren ilud. Custodiren ilud. Ese es el fundamento antropológico más profundo de toda la visión ecológica que el Papa Francisco quiso dejar al mundo. Y hoy día tenemos cada vez más conciencia de esto. Entonces, bueno, ¿por qué? Por muchas razones. Primero porque el mundo fue dado a nosotros para que lo trabajáramos y lo custodiáramos. Después porque después de nosotros vienen otros. Después porque la naturaleza en sí misma tiene una entidad y vamos a decir una dignidad como una realidad creada por Dios, muy distinta del ser humano, ¿no es cierto?, que participa de la misma filiación divina, pero que tenemos que cuidar. Ahí tenemos otro legado importantísimo que yo rescataría. Y después su simpatía, su manera de ser. Era un papa muy simpático. Yo estuve muchas veces con él y no conozco el carácter de este papa todavía, pero es un papa que atraía porque uno se sentía muy abierto. Yo, acuérdense que hasta le hice una entrevista en Roma, contra todas las previsiones había por haber, y él lo quiso hacer, y eso siempre me atrajo a mí mucho hacia él. Tengo muchos escritos de él que ahora tendré que revisar de momentos más complejos. Y por último, para decir, en el caso de Chile, el tema de los abusos, aunque ahora mirado con perspectiva haya situaciones que pudieran haber sido de otra manera. Y él mismo nos pidió una vez perdón a todos los obispos por una vez nos dijo, por haberlos tratado demasiado duro, por haberlos tratado mal. Me acuerdo de un almuerzo en Roma con el comité permanente. Sin embargo, nos hizo reaccionar. ¿En qué sentido? Pongan a Cristo al centro. En la carta que nos mandó, 5 veces nos dice. ¿Por qué Cristo no está al centro? ¿Qué ha pasado en Chile? Y eso nos ha hecho reaccionar a todos aquí. Y todos aquí hemos caminado en esa línea. Por lo tanto, tenemos un gran agradecimiento al Papa Francisco como obispo chileno y como Iglesia de Camino en Chile. Qué hermoso, Monseñor. Todo esto que resalta, entre muchas cosas que podríamos sacar a la luz del Papa Francisco, cómo nos recuerda, cómo nos muestra el rostro misericordioso del Padre, cómo nos muestra la dignidad de las personas, también cuál debe ser nuestra responsabilidad, nuestra relación con el mundo y también esa simpatía, esa cercanía del Papa. Ahora ya pasemos al otro lado, al Papa que tenemos actualmente. ¿Quién es el Papa León XIV? Sí, aquí tenemos una foto de él. Hay mucha gente que lo haya muy parecido al Papa Juan Pablo.
natural, esto siempre pasa algo así, ¿no? Cuando la gente empieza a buscar. Pero pensemos un poco en lo que ha hecho el Señor, ¿me entiendes? O sea, muere el Papa Francisco, lo decíamos en el primer bloque, sorpresa. Pero todos los católicos sabemos que viene otro Papa. Lo que no sabemos quién es. Y entonces el que mira de lejos la iglesia empieza a hacer apuestas de hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Una mirada muy humana. Claro, humana. Están enfrentados los conservadores contra los progresistas, los del antiguo rito con los nuevos ritos, un montón de cosas que uno oyó en estos días. Y de repente se juntan los cardenales, después de conversar 5 o 6 días. Yo vi parte de esa conversación en el sentido que veía salir todos los días del lugar donde vivíamos al cardenal Celestino Aoz y al cardenal Chomalí, Juan Fernando. Y después empieza el cónclave y estamos todos ahí el día jueves en la mañana, a las 12 del día, ¿ya? Fumata blanca, sabemos que eran 3/4 de hora, toda la iglesia rezando, como rezaban por Pedro preso, va a aparecer, ¿ya? Y aparece el Papa Prevost. Sí, Prevost. Todos quedamos quienes. Chuta, pero este Papa no lo conocemos. No lo conocemos. Podría haber sido otro de la India, como se hablaba allá, otro de Italia, otro del norte de Italia, podría haber sido un húngaro, Robert Francisco Prevost. Empezamos a buscar. Bueno, y uno empieza a descubrir cómo el Señor, Él va haciendo la historia. Un norteamericano peruano, nació en Estados Unidos con la mentalidad norteamericana, hijo de un descendiente francés y de un español, un Martínez. No es un norteamericano clásico, típico. Claro. No. Tiene que ver con alguna emigración de franceses, como hay mucha en Estados Unidos. Tiene que ver también con Haití, tiene que ver con lengua española. A su vez, hijo de San Agustín, por lo tanto, por naturaleza misionero. Una orden que sigue algo que quizá cualquiera de ustedes puede consultar en internet, regla de San Agustín. La regla de San Agustín la inventó San Agustín en el siglo III. Es una regla para monjes que vivían en el desierto. Mira. Cortita, ¿ya? Esa regla se transformó en el año 1240 y tanto en una orden, que se llama la Orden de San Agustín, a la cual pertenece este Papa, y es por naturaleza misionero. Está en muchas partes del mundo, y él ha estado en muchas partes del mundo porque ha sido superior general de esa orden, superior provincial en Perú, donde fue llamado a ser obispo, sucesor de los apóstoles, ya hablamos lo que es un obispo. Sí. Ya. Y se hizo peruano. Pensemos en la mezcla que estamos diciendo. Un norteamericano, peruano, hijo de San Agustín, de la Orden de San Agustín, superior de la Orden de San Agustín, general, conoció todo el mundo, por eso, superior en Perú, y llamado a ser obispo de Chiclayo por el Papa, precisamente Francisco. 8 o 9 años obispo de Chiclayo, una zona pobre del sur, del norte del Perú, donde ayer vi un reportaje de sacerdotes de Chiclayo, lo muestran tal cual es, un hombre simpático, cercano, un hombre sin estiramiento, como se dice en Chile, ¿me entiendes? Yo soy el obispo, así que ojo a mí me tiene... No, común y corriente, ya que está ahí arriba de un burro, sube a la sierra o sube a no sé dónde, come con todos. Y ese hombre, muy querido, como lo fue en Chiclayo, es llamado por el Papa Francisco a Roma. Y lo hace cardenal en el año 23. ¿Por qué? Porque ocupa un puesto que es importante, que es el que ayuda al Papa a discernir quiénes deben ser obispos en las distintas partes del mundo,
con todo un procedimiento que está establecido en la iglesia. Ese hombre, con todos esos conocimientos, con toda esa espiritualidad detrás, con toda esa visión misionera, es hoy día Pedro. Increíble. Es una cosa increíble. Habrá otro que puede ser, pero resulta que lo increíble es que estos hermanos nuestros cardenales, hablando entre ellos durante muchos días, escuchándose, se encerraron ahí en la iglesia en la Capilla Sixtina y votaron en un papelito, prevost, tal. Cuente los votos y inmediatamente sale a la primera votación donde están las tendencias de lo que han oído. En la iglesia no hay candidatura. Claro. No es que uno diga, mire, en este partido nos vamos a poner de acuerdo para votar por tal candidato. No. Yo le decía a don Fernando Chomalí esta idea. Tienes que dejarte llevar, como es lógico, por lo que vas oyendo y lo que vas viendo. ¿Y qué te inspira el Espíritu Santo? Y de repente me dijo, así, no me dijo nada más, pero de pasada me dijo, yo ya sé por quién podría votar, me dijo. Yo no pregunté nada, porque seguramente esas reuniones hacían muy evidente, esto era antes que empezara el cónclave, lógicamente, ¿qué necesitaba la iglesia? ¿Qué necesita el mundo? Y este hombre parece ser que es, por lo que vemos, lo que el mundo y la iglesia necesita. Ahora tú me decías, ¿y qué has visto tú de él? Cercanía, simpatía, piedad, amor a la Virgen. Y insistir en dos cosas que todos nos damos cuenta que son totalmente necesarias hoy día, como lo hizo en el discurso, en la homilía de toma de posesión, de inicio de su pontificado. Sí. Unidad, ¿no es cierto? Y amor. Así es, son las dos cosas que el mundo necesita. Unidad en la familia, unidad en la tierra, unidad entre los hombres, unidad entre las naciones, unidad en la iglesia. Y eso es lo que va a hacer el Papa. Oye, pero es un programa bastante pequeño. No, es un programa que implica verdaderamente un movimiento. Y nosotros que somos hijos de la iglesia y que queremos ser fieles a nuestro Papa León, tenemos que seguirlo. Como les he dicho a ustedes en estos días, seguirlo de cerca significa, a través de los medios, ir descubriendo qué nos está diciendo. Yo recomiendo a todos los que nos están viendo aquí que se suscriban a una página que se llama Vatican News y le llega todos los días a su correo un pequeño resumen de lo que el Papa está diciendo. Y uno puede decir, y no dejarse llevar, por ejemplo, el otro día me llamó un caballero aquí y me dijo, ¿vio lo que le dijo el Papa a la Guardia Suiza? No, le dije yo, lo vi, precioso, pero era de inteligencia artificial. Cosas preciosas, los guardias se sentaban en el suelo, el Papa tocaba la alabarda. Veamos lo que el Papa efectivamente está diciendo. ¿Y dónde sale eso publicado? En las palabras oficiales del Papa. Y veremos un hombre cercanísimo, un hombre bueno, un hombre que mucha gente más o menos distante le ha caído muy bien. ¿Por qué? Porque es el vicecristo en la tierra. Decía Santa Catalina, el dulce Cristo en la tierra. Qué hermoso. Y por eso entonces atrae. Así que yo pido a todos que en este periodo primero, que el Papa está iniciando su trabajo apostólico en toda la Iglesia, mostrándonos el camino a todos nosotros simplemente lo sigamos. Primero personalmente, conociendo su escrito, y después, especialmente, haciendo un pequeño examen de que aquellas cosas que el Papa va diciendo, que son muy concretas, ¿no? Habló de la gracia, habló del amor, habló de la unidad, habla de una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que ayer predicaba a los sacerdotes de aquí en la diócesis, desaparecer, para que el Señor aparezca en nosotros. Lo propio de un ministro de Dios, decía, de alguien que tiene un cargo, una representación oficial en la iglesia, que tiene que actuar en la iglesia, es desaparecer, para que la gente vea al Señor ahí. O sea, si me ven a mí,
mal. Si ven las palabras de Cristo, si ven algo de Cristo, no todo porque no somos Cristo en el sentido, pero hacemos empeño, entonces estaremos haciendo. Y yo creo que lo que nos está pasando a todos al ver al Papa León es que estamos viendo rasgos fuertes de la figura del Señor entre nosotros, caminando en este tiempo, en esta época, con nosotros. Qué bonito, Monseñor. Ya para cerrar, nos hablaba de una idea muy central que se ha hecho notar en el pontificado del Papa León. Y yo quiero que con esta idea ya cerremos, la unidad. Porque también puede estar la tentación, bueno, teníamos al Papa Francisco, ahora el Papa León, como si hubiera una ruptura, como si hubiera un cambio, pero mostrémosle, hablemosle un poco a la gente brevemente de cómo hay una unidad, de cómo hay una continuidad entre un Papa y el otro. En una visión dialéctica de las cosas que hay gente que tiene en la cabeza, trata de ver oposiciones donde no la hay. Lógicamente que el Papa Francisco tenía su manera de ser, su manera de hacer, propia de él, propia de su personalidad. Pero no tocó, como le oía la otra vez al cardenal Chomalí, ningún elemento esencial de la doctrina católica. Quizás nos hizo reflexionar sobre cosas que algunas veces nos cuesta reflexionar. ¿Qué hacemos con las personas que tienen una situación matrimonial que no es la que está conforme a lo que Cristo quiere, según la enseñanza? Hay que pensarlo, porque ahí están en la iglesia. ¿Qué hacemos con aquel que vive una realidad de diversidad en lo sexual y no entiende por qué la iglesia le dice, mire, usted está viviendo una situación que choca con la enseñanza de Cristo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo echamos de la iglesia? Bueno, nosotros le decimos, no. Bueno, el Papa nos abrió un poco los ojos en eso. Así es. Una iglesia que acoge. El Papa ya lo ha dicho varias veces en el primer discurso. Aquí en la iglesia caben todos, de distinta manera, de distinta forma, con distinta, algunas veces, adhesión a las cosas fundamentales, que es un proceso que llevamos todos dentro. La conversión no es algo a lo San Pablo. San Pablo hay uno nomás, que se cayó el caballo y quedó convertido al tiro, ¿no es cierto? Y así hay otros casos en la vida de la iglesia. La conversión nuestra es un proceso, y es un proceso que va permitiendo que el Señor entre en el alma y entre y nos vaya quitando aquello que desfigura su figura en nosotros. Bueno, el Papa Francisco nos puso de frente a esas realidades, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, en los sistemas económicos que tenemos, en los sistemas sociales, en el tema de la migración, abrió la Iglesia piensa, y siempre lo ha pensado, que somos ciudadanos del mundo todos, y somos hijos de Dios todos. Por lo tanto, la migración es una cosa que no puede tener una sola visión, hay muchas visiones. Por lo tanto, se puede decir así, habrá perfecta continuidad. El Papa León va a seguir los mismos temas que el Papa Francisco. Por ejemplo, el Papa Francisco, la última encíclica nos escribió sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Así es. A todo el mundo parece que se lo ha olvidado. No fue una encíclica sobre temas, vamos a decir, más, se puede decir, es discutible. No, Sagrado Corazón de Jesús. Entonces uno dice, bueno, este Papa, vemos su escudo y tiene el libro sagrado con el corazón de Cristo arriba. Entonces, no se imagine nadie que aquí hay un rompimiento. Hay una continuidad que tiene que ver con lo que Cristo dejó a la Iglesia y con la enseñanza que la Iglesia va transmitiendo a todas las personas. Así que, verdaderamente, pensar que tenemos que orar por el eterno descanso de Francisco y por la nueva Papa León, que viene a ponernos en la senda de todos los papas, en la senda de Jesucristo. Excelente, Monseñor. La verdad, muy enriquecedor este espacio, todo lo que nos ha compartido. Ya hablamos un poco del legado del Papa Francisco, quién es el Papa León,
y muy importante ver esa continuidad. En verdad, muy agradecidos por este espacio que nos Muy ha bien, Hernán. permitido. Un gusto a la radio, al canal y a todos los que nos vean, y que esta entrevista ojalá haga mucho bien a muchos que algunas veces pueden sentirse confundidos por opiniones que no se condicen con la realidad de la Iglesia. Un saludo a todos y mi bendición.